Buenas, hoy les voy a hablar sobre los tres tipos de Paranthropus. Primero os voy a hablar sobre la especie Paranthropus robustus. Este fue un homínido que vivió en Sudáfrica hace entre 2 y 1,2 millones de años, en las edades gelasiense y calabriense. Fue la primera especie descubierta del género Paranthropus, aunque durante un tiempo se consideró perteneciente al género Australopithecus. La denominación de robustus se debe a que los primeros hallazgos en el sur de África eran restos de mandíbula de gran tamaño, lo que hizo pensar que el resto del cuerpo sería enorme. Tenía un gran aparato masticador y su alimentación fue omnívora y carnívora. Tenían la cara y cráneo corto, con mejillas más abultadas y mandíbulas menos prominentes que el Australopithecus afarensis. También poseía una pequeña cresta ósea, menor que la del Paranthropus boisei, en la parte superior del cráneo. Había bastante diferencia entre machos y hembras, y no solo en el desarrollo de las crestas, que era ausente o muy poco marcadas en las hembras, sino también en el peso, ya que los machos pesaban unos 40 kilos y las hembras alrededor de 30 kilos. En cuanto a su estatura, también había grandes diferencias. El macho mediría alrededor de 1,35 metros y la hembra 1,10 metros. Vale, ahora os voy a hablar sobre el Paranthropus boisei. Este aparece desde hace 2 millones de años y hasta hace 1 millón de años. El fósil que dio lugar al nombre de esta especie fue descubierto por Louis y Mary Leakey en Tanzania. Su capacidad craneal era de alrededor de 515. La cara está muy reforzada, con unos incisivos muy pequeños, pero unos enormes molares, ya que eran 4 veces mayores que los del Homo sapiens, y una cresta sagital, a la que debían soldarse unos grandes músculos masticadores. La estructura craneofacial funcionaba como una eficiente máquina masticadora con poderosas fuerzas verticales, que se originaban en el cráneo y en la mandíbula. Su foramen magnum está más adelantado que los Australopithecus. Por lo demás, el peso, estatura y aspecto general era muy parecido a los Australopithecus. Convivió con 3 especies del género Homo: habilis, ergaster y rudolfensis. Ahora os voy a hablar sobre la última especie, la especie Paranthropus aethiopicus, que habitó en África entre los 2,6 y 2,3 millones de años atrás. El tamaño de su cerebro era muy pequeño. Algunas partes de su esqueleto semejan con los del Australopithecus afarensis, pero estos supuestamente se consideran antecesores de los boisei. En 1985, el paleoantropólogo estadounidense Alan Walker descubrió a orillas del lago Turkana, en Kenia, el fósil de un cráneo datado en 2,5 millones de años de antigüedad, que ayudó a definir esta especie. A este fósil se le denominó el cráneo negro, por el color que presentaba tras observar los minerales del suelo. El cráneo presentaba una elevada cresta sagital hacia la parte posterior del cráneo y una parte inferior del rostro que sobresalía con respecto a la frente. El Aethiopicus compartía algunas características primitivas con el afarensis, es decir, rasgos que pudieran indicar que el Aethiopicus había evolucionado a partir del afarensis. Tenía una dieta estrictamente vegetariana, a base de vegetales duros. Debió vivir en un ambiente más seco que Australopithecus, aunque no parece que fue un ambiente pleno de sabana.